Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este panel de expertos en el liderazgo educativo. En el marco de la empatía que caracteriza al liderazgo, de todos los puntos de vista en el ser humano, entonces con mucha fraternidad, les damos las gracias por escoger a la Universidad La Salle para poder hacer posible la socialización y la participación de pensamientos sobre lo que hoy día se ha vuelto algo muy importante para el mundo de los sistemas educativos contemporáneos. Eh, en primer lugar, la Universidad La Salle y en ella el programa Doctorado en Educación y Sociedad les están dando esta bienvenida y además agenciado este procedimiento académico por nuestra líder de la línea en política pública, calidad de la educación y territorio, la doctora Miriam Zapata, quien a bien ha tenido esta buena idea de hacer posible la conjunción de pensamientos para poder, digamos, aportar a la sociedad el conocimiento y a todos ustedes esta cuestión del liderazgo educativo. También, digamos, decirles a ustedes que la Universidad La Salle también está agenciando, junto con las políticas públicas colombianas, con el Ministerio de Educación Nacional específicamente, el Centro de Liderazgo y Excelencia Docente, que tiene la vicerrectoría académica a su cargo y que lidera en este momento el profesor Wilson Acosta, uno de los panelistas que nos acompañan hoy. Y en ese sentido, entonces, yo quiero compartirles a ustedes la, la, la presentación del día de hoy, el protocolo. El protocolo del panel tiene la siguiente estructura. Vamos a tener una ponencia central de 40 minutos, de 10 a 10 y 40 de la mañana. Luego van a haber unas preguntas en las cuales ustedes pueden colocar en el chat para que, digamos, las capturemos y podamos darles una orientación para nuestro ponente central. Tendremos 10 minutos para poder hacer posible este primer encuentro con ustedes y con el ponente central. Luego vamos a iniciar el panel, que es una hora más de 11 a 12 de la mañana. Van a haber, digamos, una serie de preguntas por parte de ustedes y los panelistas, una especie de debate colegiado, 30 minutos de 12 a 12 y media. Nuestro panelista central es el hermano Cristian, ya volveré ahí al respecto, que es su vicerrector académico, Cristian James Díaz Mesa. Tenemos entonces 4 panelistas, en su momento una vez para que tengamos en cuenta todo esto, pero ya luego volveré a ellos. Y digamos que las preguntas del panel tendrán estos tres elementos importantes para poder dialogar. En ese orden de ideas, entonces, vamos a empezar puntualmente con nuestro conferencista central. Su conferencia central se titula de Liderazgo para la Transformación Social y Educativa, una mirada territorial. El hermano Cristian James Díaz Mesa es vicerrector académico de la Universidad La Salle y es tutor de la tesis de la línea de investigación en política pública, calidad de la educación y el territorio. Él tiene un doctorado en Estados Unidos en liderazgo y educación y además pues tiene varias publicaciones y ha sido uno de los líderes de este nuevo gobierno de la universidad en torno al Centro de Liderazgo y Excelencia Docente. Hermano, en este momento todos nos ponemos en atención a todas sus palabras y saberes que nos pueda compartir. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Qué agradable estar aquí con ustedes hoy y tener la posibilidad de interlocutar, de conversar, de presentar algunas ideas, ¿no? Nos encontramos en el contexto de un espacio académico donde vamos a suscitar, pues lógicamente, la conversación, la apuesta por ideas, conceptos, líneas, ¿no? De trabajo que quizás nos puedan ayudar a comprender este fenómeno del liderazgo educativo, pero siempre anclado en un contexto que es el contexto territorial. Entonces, yo quisiera que en este espacio tuviéramos la oportunidad de ver algunas de las cosas que en este momento estamos reflexionando, especialmente en el campo del liderazgo educativo. Por esa razón, para iniciar sencillamente habría que decir como algunas cosas, y es que el liderazgo educativo, pues lo estamos pensando desde la perspectiva de la transformación social, ¿no? Con un enfoque o una perspectiva de carácter territorial.
Entonces, la idea es que nosotros podamos promover como una orientación analítica que nos permita comprender los conceptos del liderazgo educativo en una versión mucho más amplia, pero al mismo tiempo que nos permita anclar esa comprensión del liderazgo en cada una de sus dimensiones en unos contextos específicos y particulares. Entonces, lo primero que quisiera indicar es que tengo tres premisas de partida para colocar aquí a la discusión y para tal vez escuchar más adelante algunas preguntas y alguna interlocución en torno a este primer planteamiento. Las tres premisas de partida, pues, se articulan muy bien, hacen parte como de una mirada comprensiva y analítica de lo que es el liderazgo escolar o el liderazgo educativo. Ahí hay una distinción, pero de todas maneras vamos a tratar de comprenderlo como un constructo que inicialmente, pues, se ha configurado con diferentes elementos, ¿no? Esto es para lograr una comprensión analítica más apropiada y a profundidad para poder determinar entonces cuáles son esos elementos distintivos, ¿no? Que le dan como una especificidad a ese concepto o a ese constructo de liderazgo. Vamos a revisar en este momento, bueno, la imagen que ustedes están viendo, ¿no? Hay unos autores en la parte de abajo que ustedes pueden identificar, Littlewood, Yancey y Steinbach. En el año 1999 hicieron como una investigación acerca de qué es eso del liderazgo escolar o el liderazgo educativo, qué se ha generado en términos de conceptos, definiciones acerca del liderazgo educativo. Y ellos hablaron como de unos modelos de liderazgo que pueden ser identificados, ¿no? Hicieron un estudio de 10 años analizando diferentes artículos y publicaciones científicas acerca de lo que es el liderazgo educativo o el liderazgo escolar. Y ellos lograron identificar, después de ese esfuerzo analítico, al menos 6 grandes líneas o 6 grandes modelos de liderazgo presentes en estos autores y en sus trabajos de investigación sobre el liderazgo escolar o liderazgo educativo. Voy a mostrarles a continuación cada una de estas vertientes o cada uno de esos modelos para que puedan tener presente qué fue lo que estos autores lograron plantear después de este esfuerzo analítico. El primer modelo que ellos lograron identificar es lo que se denomina o lo que se conoce como liderazgo instruccional o liderazgo pedagógico. El liderazgo instruccional muy centrado en las prácticas de los docentes con el acompañamiento e influencia directa de los líderes escolares, en este caso pues de los rectores, de los coordinadores, siempre buscando causar un impacto fuerte y mayor en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces hay una línea muy marcada, hay un modelo muy definido en cuanto al liderazgo instruccional. Y hay un conjunto de autores allí, el mismo Littlewood, también tenemos a Hollinger, por ejemplo, que han hecho unos trabajos extraordinarios acerca de cómo el liderazgo escolar podría ser pensado más en función del currículo y de las prácticas de los docentes. Y la influencia directa, sin duda alguna, de los directores escolares, de los coordinadores, de los rectores en ese proceso de administración y ejecución del currículo. La segunda gran línea o modelo es el liderazgo transformacional, y este viene un poco traído del enfoque empresarial, ¿no? Que hace muchos años, diría yo hace unos 20 años, empezó a cobrar vigencia. Entonces, el liderazgo transformacional de Aboggio y Bass sencillamente plantea que en lugar de generar transacciones entre las personas al interior de una organización, lo que buscamos dentro de la institución educativa es generar actitudes y comportamientos que permitan la transformación de la misma, de esta institución, en búsqueda del cumplimiento de unos objetivos. Entonces, digamos que aquí hay otro gran, digamos, conjunto de ideas y teorías que se articulan todas en este modelo. Luego tenemos otro tipo de liderazgo. Este tipo de liderazgo es el liderazgo moral que se ha planteado más desde el punto de vista ético. Es en el sentido de cómo ciertos valores y ciertas actitudes, ¿no? Se alimentan el comportamiento del líder. ¿De qué manera estamos liderando desde una perspectiva más axiológica y ética, ¿no? Entonces también cobra mucho sentido y cobra mucho valor para algunos investigadores y para algunos autores explorar en todos los sentidos lo que es el liderazgo moral. Claro, porque tiene una influencia mayor en la vida de las personas que hacen parte de una comunidad educativa o de una escuela. Entonces, digamos que esa es otra gran tendencia y hay una gran cantidad de trabajos como el liderazgo auténtico, el liderazgo espiritual, el liderazgo ético, etcétera, que se articulan bajo este modelo de liderazgo escolar o liderazgo educativo. Tenemos a su vez otra línea que se llama liderazgo participativo.
Y este liderazgo participativo va como en la línea de lo que algunos han denominado liderazgo distribuido, ¿no? Que es un tipo de liderazgo más centrado en las personas como comunidad, ¿no? Donde se pueden desarrollar actividades conjuntas, donde se delegan funciones, donde buscamos construir conjuntamente para que una institución educativa pueda alcanzar los objetivos que se ha planteado. Entonces, el liderazgo participativo rescata esa visión del otro. No es el líder per se, sino es el líder en conexión con todas las demás personas de la institución educativa que comparten funciones y comparten responsabilidades. En esta perspectiva tenemos unos autores que han hecho unos trabajos extraordinarios, ¿no? James Spillane, por ejemplo, es uno de los grandes autores que ha trabajado este tema del liderazgo distribuido. También tenemos a Christopher Day, tenemos a Pamela Salmon, y hay una gran cantidad de autores que han hecho unas contribuciones impresionantes a este tema del liderazgo compartido o distribuido. Yo diría que sería como la gran categoría de los últimos 10 años, ¿no? En estos últimos 10 años o en esta última década se ha refinado esta categoría, este concepto, basado siempre desde la experiencia y desde la práctica. Entonces hay una gran cantidad de artículos científicos, investigaciones que nos indican cómo el liderazgo distribuido puede tener también unos efectos muy positivos en el desarrollo de las instituciones educativas. Tenemos también el clásico liderazgo gerencial o administrativo, ¿no? Que diríamos se remonta a los orígenes del liderazgo entendido como autoridad un poco, pero también vinculado a este concepto de gestión educativa. En otras palabras, este modelo identificado por Lidwell, Yancey y Steinbach apuntan a la idea de que es necesario que el líder aprenda a gestionar, aprenda a administrar. Y por supuesto, cuando existen estos dos tipos de operaciones muy bien ejecutadas, muy bien organizadas y muy bien evaluadas, se genera un impacto favorable en la institución educativa. Entonces, digamos que ese es como el concepto más clásico en liderazgo escolar o liderazgo educativo que sigue vigente. Podemos decir entonces que ninguno de los otros modelos ha opacado a este modelo porque hay autores que siguen trabajando en esta perspectiva. Sin embargo, vemos la emergencia, ¿no? de nuevos conceptos, nuevos modelos y nuevas ideas que están señalando, obviamente, horizontes distintos de comprensión, prácticas de liderazgo que quizás antes no eran concebidas, pero que ahora son emergentes y son muy importantes también para las instituciones educativas. Es contextual, fundamentalmente, ¿no? Y que depende en gran medida, más que del líder, del contexto donde el líder está, de la institución educativa, ¿no? De aquellas personas que hacen parte de esa comunidad. Entonces, el líder en este caso no planea, proyecta, motiva, ¿no? Invita en función de lo que él piensa, sino también en función de lo que la institución educativa requiere, aprovechando lógicamente pues todas esas bondades, potencialidades y riquezas que las personas que hacen parte de su comunidad educativa poseen. Entonces, el liderazgo contingente también ha sido otra gran línea de trabajo, tanto que se ha configurado pues en uno de los modelos más relevantes en lo que tiene que ver con liderazgo educativo o escolar. Entonces, como ustedes pueden ver, nomás así, a primera vista, 6 grandes líneas, 6 grandes perspectivas que recogen lógicamente prácticas, investigación acerca de lo que el liderazgo escolar podría ser, cómo se podría conceptualizar, de qué manera se puede activar en la escuela y los impactos que puede causar. Estos acercamientos son diferenciales. Entonces, la primera premisa, para decirlo de esta manera, de la cual vamos nosotros a partir, es que definitivamente el liderazgo escolar o el liderazgo educativo, pues es un concepto amplio, multidimensional, multiforme, no es único, acabado, no es un constructo literalmente cerrado, sino que al contrario, está fundado sobre líneas de trabajo que son muy diferenciales, que son muy distintas unas de otras, pero que igual abordan el mismo fenómeno. Entonces, diríamos que para tratar de comprender el liderazgo escolar como constructo, como fenómeno y como práctica, tendríamos que entender que hay diversas formas de abordar ese concepto, hay diversas maneras de conceptualizarlo, llevándolo a la práctica, y hay diversas formas de evaluarlo también, ¿no? Los impactos que estos modelos de liderazgo pueden causar. Entonces, hay una gran multiplicidad de corrientes, de modelos, de ideas, ¿no? De propuestas acerca de lo que debería ser el liderazgo escolar. Entonces, la primera premisa que yo quisiera colocar hoy como punto de partida, esa multidimensionalidad
y ese carácter no acabado del constructo liderazgo escolar. La segunda premisa de partida que quiero compartir con ustedes, lo están viendo ahorita en pantalla, es cuáles son los agentes y cuáles son esos escenarios, ¿no?, que entran en juego cuando hablamos de liderazgo escolar o liderazgo educativo. En la versión más clásica del liderazgo escolar, el líder ha sido la persona a la cual se le ha atribuido esa capacidad, ¿no? Esa gran capacidad para motivar, persuadir, invitar, mover a su comunidad educativa al cumplimiento de unas metas específicas. Entonces, si nosotros apelamos a esa imagen, ¿no?, que es como la más, diría yo, inicial de todo este proceso de comprensión del liderazgo, pues con el tiempo vamos dándonos cuenta que vamos ampliando el espectro y empezamos a identificar un movimiento, yo diría, epistémico, ¿no?, ya que se da en términos de la comprensión de ese gran constructo llamado liderazgo escolar, pero al mismo tiempo práctico. O sea, en la práctica, realmente, este concepto deja de ser una idea y se convierte más en una forma de realización, en una forma de concreción material de lo que el líder debe ser y debe causar en su comunidad educativa. Entonces, digamos que vamos a hacer como un tránsito de la persona al grupo, ¿no? Y diríamos entonces que estamos pensando en que el líder como persona está involucrado, por supuesto, pero también el grupo en el cual se encuentra esa persona o ese líder. Y cuando hablo de grupo, hablo de grupos reducidos, grupos pequeños, grupos de dirección, por ejemplo, grupos de trabajo escalonado, ¿no?, con los maestros, con los padres de familia, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, si vamos haciendo ese desplazamiento progresivo, nos vamos a encontrar con la comunidad educativa, pues que también tiene muchísimo que ver con estos temas de liderazgo, sobre todo cuando hablamos de liderazgo distribuido, cuando hablamos de liderazgo sinérgico o liderazgo dialógico, ¿no? Este es un tipo de comprensión que yo diría es mucho más integradora, ¿no? Porque fíjense que trascendemos de la persona al grupo y del grupo a la comunidad. Y finalmente, de la comunidad arribamos a la sociedad. Entonces, la sociedad, por una sencilla razón, nosotros esperamos que este liderazgo escolar sea capaz de transformar la institución, sea capaz de comprometer a los miembros de esas comunidades educativas, pero al mismo tiempo de causar un impacto a mediana, larga escala, es decir, un impacto mayor en la vida de las personas, que es lo que nosotros esperamos en última instancia. Entonces, si recogemos estos componentes o estos elementos, nos damos cuenta que hemos hecho un desplazamiento epistémico y práctico, ¿no?, del sujeto, de la persona, individuo, que tiene unos atributos específicos para ser líder, hacia un grupo, una comunidad y una sociedad. Es decir, un liderazgo mucho más expansivo, sinérgico, de mayor alcance, de más impacto y de mayor compromiso por parte de las personas que están trabajando en ese tipo de liderazgo sinérgico. Esa es un poco la idea para entender entonces que la segunda premisa nos está señalando a nosotros que hay una cantidad de agentes, escenarios, espacios articulados a una comprensión del liderazgo educativo y escolar. Muy bien, y la tercera premisa que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con una distinción que también es muy clásica. Yo creo que ustedes la han visto en las redes, la han escuchado, ¿no? Y es esa distinción o esa diferencia entre lo que es un jefe y lo que es un líder. Ustedes están viendo ahí en pantalla las dos imágenes, ¿no? Y en este momento les invito para que en 30 segundos cada uno piense, bueno, cuáles son las características del jefe y cuáles son las características del líder, ¿no? Y si esas características son distintivas para cada uno y definitivamente nos muestran que el liderazgo pues tendría que ser una ruta de trabajo para todos los que tenemos una responsabilidad mayor en nuestras comunidades educativas, o si ser jefe es lo que realmente nosotros esperamos que haga un directivo docente en su institución. 30 segunditos para observar las gráficas. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles serían como esas características. El jefe señala la dirección. Yo creo que ustedes alcanzan a ver en la gráfica justamente eso, ¿no? El jefe dice, para allá es. Ese es el lugar a donde debemos llegar. Este es el resultado que debemos obtener. El líder camina en dirección hacia la meta. O sea que en lugar de señalar, el líder toma la iniciativa y siempre va adelante, indicando cuál es la meta, ¿no? Casi que podríamos decir en un sentido muy performativo. Mientras el jefe señala la ruta, el líder la camina, el líder la recorre.
Entonces, en este sentido, pues también hay una diferenciación muy interesante acerca de cómo se conciben las metas en las instituciones educativas y cómo las materializamos, ¿no? Algunas personas dicen, es vivir la teoría. En otras palabras, vivir el propósito, alcanzarlo. La segunda característica para el jefe, organiza y da órdenes, ¿no? Pues eso es claro. Por ejemplo, pensemos en un regimiento militar, en un batallón. El comandante encargado, pues, tiene su equipo de trabajo, organiza y da las órdenes respectivas para que las cosas funcionen bien, ¿no? Pero también esto pasa en la institución educativa. O sea, tendríamos que pensar que tal vez el rector, coordinador o coordinadora pues organizan y dan órdenes todos los días, porque pues pensamos que eso es lo que acontece en muchas instituciones para poderle dar como consecución a ciertos objetivos o ciertas metas. El líder, por el contrario, pues en lugar de dar órdenes, ¿no? Y organizar todo el tiempo, inspira y da ejemplo, ¿no? Inspira es con su ejemplo, motiva, invita, mueve, jalona para que las demás personas vayan en esa dirección, ¿no? Entonces ahí tenemos como una distinción también muy interesante. El jefe a veces trabaja muy individualmente, como muy en su cerco, muy situado en su lugar, ¿no? De acuerdo a lo que él concibe o ella concibe debe ser la institución educativa. Entonces hay un trabajo muy individual. El líder trabaja en equipo y distribuye el liderazgo. El líder tiende a escuchar, a compartir, a soñar un horizonte y sobre todo a abrir las posibilidades de que otras personas desarrollen sus liderazgos también. Luego el jefe pues se guía por el deber ser, o sea, esto es lo que debe pasar, esto es lo que debe ocurrir en mi institución educativa, debería ser así, esto es lo que nos dice la norma, esto es lo que nos dicen los procesos de calidad, esto es lo que nos dice la política pública. Mientras tanto, el líder pues se guía por el poder ser y es, podríamos llegar a ser. Y podríamos llegar a ser porque reconocemos nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras cualidades. Y aquí existe pues una inclinación muy interesante de parte del líder, y es que para poder llegar a ser, el líder debe partir siempre del reconocimiento de lo que hay, de lo que existe, ¿no? Entonces no es la norma la que me regula en el estricto sentido de la expresión, sino que es el mismo líder quien señala que hay personas que pueden aportar de muchas maneras a la institución educativa. Entonces, esos talentos y esas posibilidades, esas capacidades se convierten en ruta también para el mejoramiento constante de la institución. Muy bien, tenemos entonces estos dos grandes modelos, si ustedes quieren, ¿no? De liderazgo, conceptos, pero pues tenemos un problema cuando nos acercamos a esos modelos y es que tenemos una visión dicotómica, ¿sí? Aquí tenemos un antagonismo entre el jefe y el líder, ¿no? Y tal vez tratando de problematizar este tipo de acercamiento, tendríamos líderes educativos, en muchos momentos somos jefes y somos líderes. O sea, no podemos dejar de lado el hecho de que somos líderes y bueno, ya no voy a actuar como jefe. O sea, ya no voy a organizar, ya no voy a dar las órdenes. No, a veces tenemos que ser muy normativos, tenemos que dar orientaciones muy precisas, tenemos que organizar, tenemos que evaluar, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ser jefe implica también que en algún momento yo tenga que asumir la perspectiva del liderazgo. Y ojalá que se pudieran integrar muy bien estos dos modelos, porque a mí me parece que una de las cosas que seguramente problematizan esta mirada es que al tener un modelo dicotómico no apreciamos lo mejor de cada uno de los modelos. Entonces, tendríamos que trabajar en un modelo más integrado. Por eso mi premisa de partida número 3 indica que existen en el mercado, existen también en las redes sociales unas miradas acerca de lo que es el liderazgo, ¿sí? Pero tendríamos que ser muy críticos en el momento de hacer ese análisis y ese abordaje. Nosotros no seríamos 100% jefes, no seríamos 100% líderes, tal vez somos una combinación de las dos cosas, pero tendríamos que revisar en un sentido muy contextual cuál es el tipo de liderazgo que mi comunidad educativa requiere. ¿De acuerdo a qué? A las metas que yo quiero alcanzar, de acuerdo a los impactos que quiero causar en mi institución educativa, de acuerdo a esos desarrollos que yo quiero que se desencadenen en mi comunidad. Entonces, fíjense que no es blanco y negro. Tal vez tendríamos que ver este fenómeno y este constructo más bien en matices, ¿no? En matices de grises, blancos, oscuros, ¿no? Porque eso es el liderazgo, justamente un concepto, un constructo multidimensional, multifactorial, multicontextual, que tiene una gran cantidad de aristas que hemos de contemplar si queremos aprovechar lo mejor de lo que se ha generado en términos de investigación acerca de lo que es el liderazgo escolar.
Esas son como las tres premisas de partida que podríamos problematizarlas más adelante. Estamos en el contexto de un seminario o un webinar amarrado a una línea de trabajo de investigación en políticas públicas, calidad de la educación y territorio. Y por supuesto estaríamos abiertos a abordar estas miradas, estas apuestas. No son únicas ni tampoco intentan ser el último discurso acerca del liderazgo escolar. Sencillamente es abrir rutas para la discusión. ¿Ok? Ahora nos adentramos un poco a ese tema del liderazgo educativo y la transformación social. O sea, nosotros cómo pensamos esa relación entre el liderazgo escolar o el liderazgo educativo y la transformación social que debe acontecer en el país, que debe acontecer también a nivel regional, territorial y a nivel local. Voy a mostrarles en esta gráfica, yo creo que en este momento deben estar viéndolo, donde aparece un recuadro amarillo y luego aparece un recuadro negro y una persona que está movilizándose. Pues el liderazgo educativo en las versiones que tenemos actualmente de liderazgo pedagógico o liderazgo instruccional nos dice que los líderes escolares tienen una influencia mayor en las prácticas de los docentes, que finalmente van a desencadenar unos aprendizajes de alta calidad en los estudiantes, ¿sí? Entonces, aquí les estoy mostrando la parte de abajo, algunos de los autores que han hecho un planteamiento sobre lo que tiene que ver con liderazgo educativo en la versión de liderazgo instruccional o liderazgo pedagógico. Ahí tenemos a Bush, Glover, Hollinger y Huber. Ustedes podrán observar algunas de esas características que se asocian a este tipo de liderazgo pedagógico, ¿no? Entonces, los líderes que tienen éxito, los líderes que tienen mayor impacto en sus instituciones educativas, en términos de lo que llamamos liderazgo pedagógico, son aquellos que tienen una visión definida, clara y consistente acerca de lo que quieren lograr. Son líderes que desarrollan o crean escenarios para el desarrollo de las personas. Aquí estamos hablando de los docentes, estamos hablando de los padres de familia, de los mismos muchachos. Tenemos que estos líderes igualmente acompañan y administran el currículo, es decir, no se desentienden del componente pedagógico, de lo que ocurre a nivel microcurricular, sino al contrario, están junto con los coordinadores académicos o los coordinadores asignados en un proceso constante de revisión, acompañamiento, motivación, evaluación de toda la apuesta curricular que tienen sus instituciones educativas. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta esto porque algunos líderes o algunos rectores creen que lo pedagógico es sencillamente una responsabilidad del coordinador y que ellos están solamente para la gestión. Pero resulta que estas teorías de liderazgo instruccional y liderazgo pedagógico nos muestran a nosotros que un manejo directo del rector, una influencia mayor del rector en los procesos de administración, de acompañamiento curricular, es absolutamente necesario si se quiere causar un impacto mayor en los aprendizajes de los estudiantes. Y finalmente, pues también nos dicen estos autores que el liderazgo escolar o el liderazgo educativo en una versión de liderazgo pedagógico pues definitivamente se orienta al rediseño de la organización escolar. En otras palabras, estamos hablando de las posibilidades de renovar nuestra institución en muchos sentidos, en sus prácticas, ¿no? En sus actividades, ¿no? En las rutas de trabajo que hacen, de formación de sus propios docentes, de evaluación de los muchachos. O sea, rediseñar la organización con un sentido pedagógico es siempre una de las características fundamentales de este tipo de liderazgo. Entonces, yo he situado esa imagen allí porque si ustedes se dan cuenta, a la luz de lo que he tratado de explicar, estos autores sitúan la acción del líder escolar en su contexto inmediato, que es la comunidad educativa, es decir, es su escuela, ¿verdad? Es de puertas hacia adentro, si ustedes se dan cuenta un poco de lo que aparece allí, ¿no? Sobre todo en aquello que tiene que ver con el acompañamiento y desarrollo curricular. Sin duda alguna, los rectores y coordinadores que siguen, digamos, este tipo de prácticas o incorporan este tipo de prácticas en el día a día, pues logran transformar su institución educativa. Bien dicho, de puertas hacia adentro, con muy buenos resultados en términos académicos. Pero a ello, que diríamos es una de las teorías emergentes y más consolidadas de los últimos años, aparece otro tipo de visión. Y es ahí donde nosotros queremos incorporar una comprensión que llamaría yo adicional, pero al mismo tiempo autónoma y bien construida acerca de lo que debe ser el liderazgo escolar. Manteniendo la idea de que el liderazgo pedagógico es fundamental, ¿sí? Tendríamos que hacer un desplazamiento también aquí a una mirada diferencial. Y es,
el liderazgo es también una forma de comprender el contexto social. Es decir, no solamente de puertas hacia adentro de la institución, sino de puertas hacia afuera, ¿sí? Y aquí es cuando empezamos a problematizar los conceptos de liderazgo a la luz de ese adjetivo que hemos denominado territorial, ¿verdad? Lo territorial nos dice mucho, pero también puede decir nada al mismo tiempo. Puede ser una categoría sin valor o puede ser una categoría con un contenido rico, sustancial. Si nosotros lo hacemos de esa manera, logramos materializar esa categoría tratando de generar un modelo que sea capaz de impactar no solamente a la institución, sino también el medio social inmediato. Segundo, buscamos una acción integradora entre la escuela y la comunidad, ¿sí? Muchas instituciones educativas, especialmente de carácter rural, tienen ya la posibilidad de interactuar con sus comunidades locales, incluso con pequeñas agrupaciones de campesinos, tienen la posibilidad incluso de relacionarse con entes que hacen un trabajo cultural local muy importante, de rescate, por ejemplo, de identidades étnicas, y allí encontramos una riqueza impresionante. ¿Por qué el liderazgo pedagógico no nos dice nada de eso? Porque el liderazgo pedagógico, en el modelo de la izquierda, está preocupado o está centrado más en los resultados de aprendizaje y en las prácticas de los docentes. Aquí nosotros tendríamos que pensar que definitivamente abrimos el compás y la perspectiva para pensarnos en función de una transformación social. Si queremos impactos, tenemos que interactuar con la comunidad educativa, tenemos que impactar a la comunidad externa también, vincularla y generar un conjunto de interacciones que definitivamente nos pongan en una dinámica distinta. Y por último, pues buscar la generación de aprendizajes que promuevan el desarrollo humano. Más adelante voy a referirme a qué entendemos por desarrollo humano, porque entiendo que esta categoría o este acercamiento conceptual al desarrollo humano pues tiene muchísimas maneras de comprensión. Algunas son muy centradas en lo monetario y otras están más centradas en las libertades de los seres humanos. Los autores hemos venido trabajando un poco en esta línea, los ven ustedes en la parte de abajo. Aquí voy a hacer una cuña a Wilson Acosta y todo su equipo. El último libro que ellos publicaron con Fundación Empresarios por la Educación, Universidad de La Salle, este año, que recoge una gran cantidad de experiencias de educación rural y liderazgo, ¿no? Con un enfoque territorial. Allí tenemos un insumo muy importante para aquellos que queremos investigar y que queremos indagar con base empírica, por supuesto, ¿no? Todas esas experiencias que existen en el país ya instaladas, ¿no? Que recorren la posibilidad del territorio o que reconocen a ese territorio como una posibilidad de desarrollo humano. Entonces, creo yo que ahí tenemos un horizonte muy interesante para explorar. Y también otro tipo de perspectivas, ¿no? Yo he hecho un planteamiento en otros escenarios a partir de mi investigación en tesis doctoral acerca del liderazgo para la construcción y consolidación de paz. Peace Building Leadership, que está basado en la idea de que las comunidades locales de campesinos, comunidades de personas que se asocian en muchos lugares de Colombia del sector rural, tienen unas capacidades impresionantes para generar transformaciones. Sencillamente tendríamos que reconocerlas, interactuar con ellos, potenciar esas capacidades al lado de ellos y aprender de esas comunidades. Porque a veces desde lo educativo tenemos un poquito aquel orgullo de yo soy el que estudió, yo soy quien tuvo la posibilidad de hacer una maestría, yo soy quien ejerce un rol de liderazgo en mi institución educativa, pero los campesinos tendrán muy poco que enseñarme, tal vez, ¿no? Algunas veces asumimos esa actitud y eso nos cierra la posibilidad del diálogo de saberes. Entonces, aquí estamos haciendo un planteamiento diferencial y es el liderazgo social, es el liderazgo que nos genera a nosotros una transformación local. Si ustedes se dan cuenta, el primer modelo es un modelo centrado en la escuela y el segundo modelo es más centrado en el territorio, en las personas, en su desarrollo. Diríamos que es un modelo más contextual, más contingente, de acuerdo a lo que señalé en la primera parte de mi presentación. Vamos a ver a continuación otras ideas que tal vez nos ayudan a rescatar la realidad de lo que está ocurriendo en el país para hacer un recorderis y tal vez indicar que el liderazgo que nosotros estamos pensando para los territorios o el liderazgo con enfoque territorial que busca una transformación social debe partir del reconocimiento inicial del estado de las cosas, es decir, de la realidad. Un acercamiento analítico que nos permita determinar cosas que tal vez ya percibimos per se, cosas que ya conocemos porque los medios de pronto nos lo indican, porque la realidad pues sencillamente nos permea
y sabemos qué es lo que está pasando. Pero solo para hacer un recorderis y mostrarles a ustedes algunas cifras que son importantes. Lo primero que ustedes están viendo acá es sencillamente la brecha significativa que tenemos entre el sector rural y el sector urbano, ¿no? El índice de pobreza multidimensional en el año 2019 fue del 34.5% en zona rural y 12,3% en cabeceras municipales, según el DANE en el año 2020. ¿Esto qué significa? Se supone que el umbral de determinación de la pobreza multidimensional es del 33%. Ya estamos diciendo que si el 34.5% de índice de pobreza multidimensional, especialmente en el sector urbano, existe, es porque definitivamente hay que hacer un trabajo social impresionante. Hay que reconocer que existe esa pobreza. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el DANE, así de sencillo. Y estas son cifras que nosotros tomamos pre-pandemia. O sea, ya ustedes se pueden imaginar lo que va a suceder o lo que ya está sucediendo en muchos lugares y territorios del país. Y es que seguramente esta pobreza multidimensional se va a exacerbar, va a aumentar. Cuando hablamos de pobreza multidimensional, vale la aclaración porque pues estamos en esta línea de políticas públicas, ¿no? Calidad de la educación y territorio. Nos estamos refiriendo a la capacidad que tenemos de medir la carencia que tienen los hogares colombianos, ¿no? Entonces, lo que buscamos acá no es medir la pobreza monetaria, esa es una manera de entenderlo, pero la pobreza multidimensional viene siendo el referente de medición que viene utilizando Colombia en los últimos 10 años. Es un referente universal, ¿no? Creado por Sabina Alcaer y su grupo de trabajo en la Universidad de Oxford, que determina pues 5 grandes áreas de medición, ¿no? Y está fundado sobre la idea de calidad de vida, ¿no? Entonces, allí tenemos aspectos importantes como la educación, la niñez, la juventud, la salud, el trabajo, la vivienda y los servicios públicos. 5 grandes dimensiones sobre las cuales se genera o se mide esa pobreza multidimensional. Cada dimensión tiene unos indicadores, ¿no? Y entonces podríamos hablar de unos 15 indicadores aproximadamente que nos permiten establecer cuándo un hogar colombiano pues está ubicado en esa franja de pobreza multidimensional. Esto era solamente una aclaración metodológica para tratar de, pues, de tener en mente que, bueno, estos indicadores pues se construyen socialmente desde las políticas públicas para tratar de entender el fenómeno. Lo segundo que quiero indicar es que existe pues una correlación entre pobreza, bajo logro educativo y calidad del empleo. Es decir, cuando tenemos pobreza, pues seguramente al lado vamos a tener un factor que es bajo logro educativo asociado, hay una correlación y al mismo tiempo calidad del empleo. Alguien que es muy pobre no va a poder acceder al servicio educativo o disfrutar del derecho a la educación y por lo tanto no va a poder tener un empleo de calidad. ¿Sí? Estas son 3 cosas que están muy cercanas, muy asociadas, muy correlacionadas. Y en ese mismo orden de ideas, la mitad de los hogares rurales en Colombia se dedica exclusivamente a la agricultura familiar. Esa es la única actividad de la cual nuestros hogares campesinos viven, la agricultura familiar. Y cuando hablamos de agricultura familiar es pequeña escala, ¿no? Claro, por supuesto, tenemos proyectos agropecuarios de mayor extensión, pero usualmente estos proyectos están asociados a los conglomerados, ¿no? Empresariales que tienen el músculo financiero para llevar adelante estos proyectos. Cuando vemos al pequeño agricultor, el pequeño agricultor vive de lo que él tiene y es una agricultura pues que máximo se extiende a su núcleo familiar. También en esa línea, el 24% de los jóvenes entre 17 y 24 años de áreas rurales pues no estudian, ¿no? No están buscando estudiar, ¿sí? Y quizás pues no están buscando empleo. En otras palabras, no existe como un horizonte de esperanza para ellos, ¿sí? Y creo que esto es preocupante, por eso tenemos que pensar en la transformación de los territorios. Aquí el liderazgo escolar tiene mucho que decir. No es como que tampoco vamos a endilgarle al liderazgo escolar o a la escuela esa responsabilidad mayor. Es que aquí se trata en una mirada territorial justamente, que es lo que voy a sustentar más adelante, que requerimos de la participación de diferentes entes en una articulación y un encadenamiento que nos permita generar espacios de desarrollo para la construcción y generación de capacidades humanas. Estos datos que ustedes ven ahí fueron tomados de la Misión para la Transformación del Campo en el año 2015, lo cual nos está mostrando una realidad pues que definitivamente debe llevarnos a hacer una reflexión, pero más allá de eso también tomar una postura, ¿no? Social, política. ¿Qué hacemos frente a ello? ¿Cómo lo proponemos frente al Ministerio de Educación Nacional? Y finalmente, otro dato importantísimo que tiene que ver con estas realidades
de violencia, ¿no? En estos días, el último mes, ustedes lo han visto en los medios de comunicación, las masacres, las matanzas de los jóvenes en diferentes lugares del país, ¿no? La reemergencia de la violencia en muchos lugares donde hay intereses, ¿no? Asociados de pronto a tráfico, dominación territorial, comercio con unas motivaciones que tal vez no son las más apropiadas, se instala nuevamente como esa visión del terror, ¿no? Ese sentido de aquí mando yo y el que no esté en la línea de lo que yo estoy diciendo, pues sencillamente no debe estar acá. La Fundación Compartir en el año 2019 nos indicó que 1.579 docentes han sido víctimas de conflicto armado en Colombia. Imagínense ustedes eso. Y de esos 1.579, 1.063 fueron víctimas asesinadas de forma selectiva, ¿sí? Es decir, el 69% de estos docentes que fueron víctimas selectivas, ¿no?, de la violencia, están ubicados en municipios EDEP, justamente los municipios que fueron focalizados para tratar de promover y construir la paz, ¿no? Y promover y construir la paz significa más justicia social, ¿no? Que es alguna de las cosas que también voy a enfatizar más adelante. Aquí lo importante es reconocer que el magisterio ha puesto mucho también en este sentido. Desafortunadamente el impacto ha sido mayor y tendríamos que revisar qué esas cifras nos están diciendo, qué nos está comunicando a través de estos informes esta organización Fundación Compartir, cuando nos lleva tal vez a pensar que tenemos que hacer algo, que tenemos que proyectar un liderazgo que vaya más allá del aula de clase, que vaya más allá de la institución educativa y que le apueste a la paz y que busque prácticas que promuevan la paz y que permitan la generación también de espacios y de proyectos productivos, o sea, no solamente para la escuela, sino también en el contexto local inmediato. Estas cifras nos llevan entonces a reconocer que tenemos que hacer algo. Voy a mostrar estas dos imágenes que ustedes ven allí. Seguramente esto recoge parte de lo que he dicho, pero ahora gráficamente. Estos textos visuales muestran mucho de lo que es nuestro país. Un país pobre en muchos sentidos, pero rico también. Un país con unas actitudes que a veces son un poco contradictorias, cuestionantes, pero al mismo tiempo con unas actitudes que están anudadas como a la resiliencia, ¿no? Hace unos años decían que Colombia era el país más feliz, ¿no? Que Colombia ocupaba un lugar muy importante en esa escala de los países que se consideraban gratificados y felices por su condición, ¿sí? Hay una cantidad de cosas que podríamos decir son variables que se contradicen, pero hacen parte todas de la misma realidad. Y luego, por supuesto, todo el tema de la corrupción, de la violencia, porque la corrupción es violencia también, es violencia local, es quitarle la posibilidad a alguien de desarrollarse como persona en el contexto de su comunidad, porque ese dinero que ha sido orientado para un proyecto específico, para aliviar la pobreza o generar mejores condiciones de vida en términos de salud, de vivienda y de educación, pues sencillamente ya no está, ¿no? Entonces, las dos imágenes creo que dicen mucho acerca de nuestra realidad social. Indudablemente, no quiero agotar porque sabemos muy bien que ustedes tienen una percepción muy amplia de lo que está ocurriendo en el país. Nos movemos ahora a la siguiente diapositiva para hacer el planteamiento. Entonces, recogiendo estas imágenes y estas cifras que mapean la realidad de Colombia, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? Yo quisiera como traerlo aquí a colación, sencillamente dejarlo para la discusión, y es proponer un liderazgo transformativo con enfoque territorial, ¿sí? Que recoja lo mejor del liderazgo pedagógico. Por supuesto, no estamos dejando de lado que el rector o el coordinador tenga una influencia directa sobre las prácticas curriculares o las prácticas pedagógicas de los docentes que finalmente mejoran los aprendizajes de los estudiantes. Eso hay que mantenerlo, ¿sí? Y en este sentido, pues ese liderazgo transformativo tendría que ser distribuido, compartido, sinérgico, pedagógico en el más estricto sentido de la expresión y comunitario. Esas cuatro características. Pero al mismo tiempo, para que sea territorial y logre colocar o integrar lo mejor del liderazgo pedagógico y lo mejor del liderazgo con enfoque territorial, tendríamos que ver esos cuatro elementos que ustedes están viendo tal vez en la parte derecha del slide. Y es, primero, articular el desarrollo, articular una visión plural del territorio, articular allí un enfoque diferencial de lo que esperamos sea ese liderazgo en territorio y asumir un análisis o una visión multiescalar de lo que es el desarrollo territorial.
Esos 4 elementos articulados, como ustedes los ven allí, en un gran entramado, ¿verdad? Como buscar que estos componentes puedan interactuar, puedan generar una sinergia que nos ayuden a comprender que el liderazgo territorial es algo más que decir, vamos a ir al territorio, porque a veces la visión simplista que hay es, el territorio es lo que está lejos de lo urbano, donde hay una baja densidad poblacional, donde la única actividad que existe es la agricultura y donde probablemente el desarrollo educativo o las condiciones de acceso al servicio educativo pues son mínimas, ¿no? Entonces tenemos pues estudiantes que no logran hacer las rutas completas de formación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay unos retos y hay unos desafíos. Asumir una visión territorial en un liderazgo transformativo nos ayudaría a comprender que tenemos que salir de las puertas de la institución y articularnos con otras entidades, con otras organizaciones que propongan una visión de desarrollo diferencial. Voy a mostrarles a continuación qué entendemos por desarrollo, porque entiendo que cuando hablamos del primer componente de esa visión territorial, pues algunos podrán estar acomodándose en su silla y pueden estar diciendo desarrollo es igual a desarrollismo, desarrollismo es igual a monetario, monetario es igual a neoliberalismo, neoliberalismo es igual a esclavitud, es igual a opresión, es igual a cualquier cantidad de situaciones que no permiten justamente el desarrollo, el crecimiento equitativo de las personas. Resulta que aquí tenemos una visión muy particular de lo que es el desarrollo, para poderlo ubicar en ese contexto territorial que mencioné hace un momento. Para ello, pues, recurro a Amartya Sen y todos sus trabajos junto a Martha Nussbaum y el equipo de enfoque de las capacidades humanas a nivel internacional, ¿no? Que han hecho unos planteamientos interesantísimos acerca de lo que debe ser el desarrollo. Y Sen lo articula de la siguiente manera: el desarrollo es un proceso integrado de expansión de libertades fundamentales relacionadas entre sí. En otras palabras, no estamos diciendo que el desarrollo tiene que acompasarse con un componente económico, ¿sí? Con el Producto Interno Bruto de un país, sino que el desarrollo debe ser esa expansión de libertades fundamentales. Y esas libertades fundamentales están todas integradas, ¿no? O sea, una puede activar a otra, ¿no? La salud me puede ayudar a que también la educación se active, ¿no? Pero la educación también me puede ayudar a mejorar las condiciones de vivienda, por decir algo, ¿no? Entonces, esas capacidades, esas libertades que me permiten llegar allá, están todas vinculadas. Entonces, no estamos aquí haciendo una visión utilitarista, sino más bien una comprensión integradora, ¿no? Basada en una idea que es la idea de libertad. Muy bien, vamos a ver en la siguiente diapositiva qué seguimos entendiendo por desarrollo. Si ustedes me permiten, siendo como muy coherente con el planteamiento de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, estamos aquí arribando como a la idea de las capacidades humanas como concepto central, ¿no? Y las capacidades humanas, ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero la idea aquí es que esas capacidades humanas deben ser creadas en el territorio, ¿no? Desde la misma institución educativa. No quiero decir que la institución educativa asume completamente esta responsabilidad, que suficiente tienen los rectores y los coordinadores con tanto trabajo, tantas responsabilidades que les hemos endilgado en el tiempo. Aquí se trata de institución educativa y otros entes y otros organismos que están ubicados en el territorio. Entonces, se trataría de crear esas capacidades humanas, pero al mismo tiempo se trataría igualmente de fortalecer e instalar esas capacidades. En otras palabras, si yo creo capacidades, las tengo que sostener en el tiempo y las sostengo en el tiempo para que ellas se instalen en la vida o en el común, digamos, de este grupo de personas que reconocen ahora que pueden tomar decisiones porque tienen esas libertades expandidas, ¿sí? Ese es el enfoque básico que plantea Amartya Sen y Martha Nussbaum. Es decir, buscamos que las personas sean capaces de desarrollarse cuando tienen la capacidad o tienen la posibilidad de elegir lo que quieren ser y lo que deben hacer o quieren hacer para alcanzar lo que quieren ser. Esos dos elementos son claves cuando hacemos un acercamiento desde las capacidades humanas. Entonces, una visión territorial, ¿no?, del liderazgo escolar para la transformación social nos tendría que llevar a este enfoque de las capacidades humanas, a crearlas, a fortalecerlas y a instalarlas, tanto en la institución educativa como fuera de ella. Ustedes ven aquí ahora en esta imagen, ¿no?, un ejemplo
de lo que tenemos nosotros con los planes de desarrollo con enfoque territorial de los municipios PEDET, más conocidos así. Son 8 componentes. Y si ustedes se dan cuenta, cuando asumimos un enfoque territorial, estamos tocando la vida misma de las personas en un proceso que hemos llamado sencillamente crecimiento con dignidad. Es decir, desarrollo basados en la idea de que las condiciones de vida deben ser dignas para todos. ¿Por qué estos 8 componentes en los municipios PEDET? ¿Y por qué esto tendría que ser un referente para nosotros como territorio o como enfoque territorial en el liderazgo escolar? Porque han sido municipios golpeados por la violencia, municipios golpeados por la pobreza, municipios golpeados por la falta de educación, por las dificultades en salud, en vivienda, en recurso hídrico, etc. Es decir, estamos hablando de una pobreza multidimensional, como lo estaba señalando al comienzo, no la pobreza monetaria, sino la pobreza multidimensional, que además pues se podría sumar la pobreza monetaria. Pero en este caso, los municipios PEDET tienen unos pilares y son los que ustedes ven ahí: ordenamiento social, infraestructura y adecuación de tierra, la salud rural, la educación y primera infancia rural, la vivienda rural, agua potable y saneamiento, reactivación económica y producción agropecuaria, el derecho a la alimentación, la reconciliación, convivencia y paz. Si ustedes se dan cuenta, estos elementos están todos relacionados, están articulados y están en función justamente de la expansión de libertades de estas personas que han sido golpeadas por esa carencia, por esa limitación. Esa mirada nos ayuda a entender que tenemos una tarea muy interesante al interior de las instituciones educativas. ¿Cómo podemos promover, ¿no?, estos pilares fundamentales y de qué manera la visión territorial que contempla estos pilares, pero también otras ideas, definitivamente pues se convierte para nosotros en una ruta de trabajo, es decir, un horizonte metodológico, pero también conceptual, ontológico y político? O sea, no es hacer por hacer, sino es hacer para construir y mejorar la calidad de vida de las personas. Eso, per se, es un posicionamiento de carácter político. Segundo elemento, cuando hablamos de un enfoque territorial desde la perspectiva del liderazgo, y es asumir una postura plural, ¿no?, acerca de lo que es el territorio y concebirlo en su dimensión comunitaria, su dimensión pedagógica, cuando hablamos de la institución educativa, en su dimensión sociocultural y en su dimensión étnica. Y hay otros elementos que podríamos vincular allí. En otras palabras, no se trata de pensarnos de una forma unidimensional. Aquí cuando hablamos de lo plural, lo territorial es plural per se, no solo por el número de personas y las características que ellas tienen, sino por la dinámica de interacción que se generan y la forma como significamos la habitación de ese territorio. Entonces aquí viene una idea también que me parece clave, y es que el territorio ya no es ese conjunto de características espaciotemporales, sino que se convierte también en el espacio donde generamos interacciones, donde construimos la vida, donde hacemos apuestas por el desarrollo de la dignidad humana. Esa perspectiva integradora también nos permite reconocer la multiplicidad y la riqueza que existe en el territorio. Este tipo de liderazgo que estamos proponiendo, si buscamos que cause un impacto y genere una transformación social, debe hacerse reconocimiento a la pluralidad. Tercero, que sea diferencial. Y cuando hablo de lo diferencial, quiero referirme a 2 elementos rápidos. El primero, que le apunte a la justicia social. Y no que le apunte en el sentido de que voy a alinearme, ¿no?, como con una perspectiva de política que le apueste a la justicia social. Aquí estamos hablando de condiciones de vida, de reconocimiento de la pobreza, de todas las limitaciones que se viven en los territorios y que nosotros desde el liderazgo escolar deberíamos también reconocer, ¿no? La justicia social para evitar la perpetuidad y la naturalización de estas limitaciones y de estas carencias, ¿no? Hay que buscar la manera de que de un punto de vista axiológico, pero también vivencial, ¿no?, el liderazgo educativo pueda rescatar esta comprensión de que la vida digna es lo que debe fundamentar la acción educativa. Una vida que se desarrolle y que se construye en el tiempo, en comunidad, en contexto. Y el liderazgo para la construcción y consolidación de paz, que lo refería anteriormente. En el territorio tenemos una tarea fundamental y es una institución educativa que no aporte a la paz. La pregunta es, ¿qué está haciendo? Un líder que apuesta de puertas para adentro
solamente para el alcance de unos resultados específicos en sus estudiantes, resultados de aprendizaje, ¿no? Me refiero a eso, que no trabaja hacia afuera, que no vincula su institución educativa en el contexto inmediato para promover y construir la paz, pues realmente, seguramente le carece un elemento clave en su práctica. Y aquí estamos apelando a la idea de que la paz es una tarea de todos y en el territorio hay que construir esa paz. El cuarto elemento es la visión multiescalar. La visión multiescalar de lo territorial, y esto lo explicaba en otros escenarios también, digamos que desplaza la visión de planeamiento y construcción de política pública más tradicional, ¿no? La política pública, ustedes saben muy bien, se construye de diferentes maneras, pero el modelo más clásico es aquel que construye la política pública arriba, ¿no? Desde el gobierno central y se baja hasta el nivel de las comunidades, ¿no? O al contrario, es el acercamiento que se puede hacer o la construcción de política pública desde la base y que se queda como en ese nivel, ¿no? Y es apoyado por los entes territoriales. Diríamos que esa es una manera de planear la política pública, pero cuando nos acercamos a esta visión territorial, nosotros podríamos asumir un análisis de carácter multiescalar. Y es así como ustedes lo ven, por capas, ¿no? Por capas. No es de arriba a abajo, ¿no? O de abajo a arriba, el tema de políticas públicas, de concepción, diseño y evaluación de políticas públicas, sino una visión multiescalar que combine los diferentes niveles en los cuales podría pensarse y elaborarse esa política pública. Es decir, en las comunidades locales, en los entes territoriales, las asociaciones productivas, las organizaciones no gubernamentales y otro tipo de asociaciones que estén vinculadas a la tarea de pensar y llevar adelante una política pública centrada en el desarrollo o expansión de libertades fundamentales. En otras palabras, la visión multiescalar nos sustrae de la idea clásica de él es el responsable arriba y yo aquí abajo espero que me manden la política pública. O nosotros aquí abajo hacemos sin contar arriba, ¿no? Aquí se trata de generar unas interacciones y unos puntos de encuentro participativos en la gestión del desarrollo. O sea, el desarrollo no se hace de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, se hace sin interacción constante en unos vínculos que generen pues la posibilidad de que existan interacciones entre estas organizaciones, entre estas personas o este grupo, digamos, de instituciones que tienen una tarea fundamental en los procesos de expansión de capacidades. En otras palabras, y ya para ir cerrando, pues tenemos que el liderazgo con un enfoque territorial, ese tipo de liderazgo educativo que queremos que transforme socialmente, estaría centrado en el desarrollo de estas capacidades humanas fundamentales. Y las capacidades humanas hay que entenderlas más o menos en la línea de lo que Marta Nussbaum ha planteado, ¿no? En uno de sus textos, Crear Capacidades, ¿no? Es una propuesta para el desarrollo humano. Esas capacidades son oportunidades, sencillamente, y son oportunidades para elegir, para actuar, ¿no? Y esa capacidad o conjunto de capacidades, pues son libertades fundamentales, sustantivas, que nos permiten disfrutar unos funcionamientos. Yo diría que en otro seminario podríamos seguramente establecer una distinción clara entre capacidad y funcionamiento, pero para hacerlo un poco más simple, la capacidad es el espacio de libertad que me permite disfrutar de un funcionamiento como por ejemplo estar muy bien nutrido o estar protegido en un techo o tener la posibilidad de ir a la escuela, ¿no? Estos funcionamientos se convierten en capacidades cuando yo tengo la posibilidad de optar por ellos, cuando tengo la posibilidad de integrarlos en mi vida como proyecto personal y comunitario de desarrollo y crecimiento. Entonces, la idea es movilizarnos hacia esta perspectiva de capacidades. Quiero ir finalizando entonces ya con esta gráfica que ustedes ven ahí. Fíjense que también hay una crítica al liderazgo convencional, más tradicional, ¿no? Centrado en el líder y muy poco en las personas o en las comunidades. Un liderazgo de carácter territorial tendría que superar con creces las visiones más personalistas, solicistas del liderazgo. Y como ustedes lo ven allí, ¿no? Se trataría de que el líder deje de ser el centro del mundo o que desplace al mundo para convertirse en el centro, más bien, ¿sí? Y se convierta en un catalizador, en un motivador, constructor social que es capaz de activar capacidades al interior de su institución educativa, que es capaz de expandir libertades. Pero ese trabajo no le corresponde solo a él. Digamos que este tipo de líder tiene que interactuar con otros y tiene que articularse
con proyectos, con personas, para tratar de causar ese impacto en una visión de carácter territorial. Muy bien, yo les agradezco inmensamente que me hayan podido dar la oportunidad de plantear estas ideas para la discusión y me gustaría darle la palabra a Javier para que entonces iniciemos la siguiente parte de la programación. Muchas gracias. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por, digamos, A ver, ¿me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Vale, gracias. Es un diálogo, digamos, que usted nos propone en más de 4 ángulos, digamos, epistémicos y epistemológicos de lo que es el liderazgo. Creo que nos da un contexto interesante de orden conceptual, ¿cierto? También de orden práctico. Al final termina ya con una propuesta interesante. Quizás desde la BRAC ya se está pensando en este proceso, digamos, de liderazgo transformacional bajo el enfoque, digamos, del territorio y de las capacidades humanas. Me parece interesante y fundamental. Hay una pregunta que se generó en ese sentido, pero la voy a vincular ya, digamos, en el panel para todos ustedes. En ese sentido, entonces, voy a pedir el favor a Jonathan que me permita colocar la presentación compartida y le digo hasta dónde. Jonathan, ¿la puedes, por favor, colocar? Gracias. O seré yo el que tengo que colocarla, no sé. ¿La pueden ver? Sí, ya la vemos. Perfecto. Entonces, vamos a contar entonces nuevamente con el hermano Cristian, vicerrector académico, con el doctor Wilson Acosta, que es el líder del Centro de Liderazgo y Excelencia Docente, con nuestra antropóloga Juliana Iglesias, que invitada por Miriam Zapata, la directora de línea de investigación, Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio, y por una estudiante de nuestro doctorado, la doctoranda Fanny Zambrano Orjuela. Bien, en este, digamos, abanico de saberes, vamos a hacer posible entonces una interlocución entre ustedes, primero como panelistas, en donde les solicitamos el favor de colocar sus puntos de vista al respecto y luego al final dialogar con las personas y profesores y maestros que están invitados y están en este momento atendiéndonos. Las preguntas del panel, digamos, se centran en tres temarios importantes. Una las hemos situado con el tema de políticas, desarrollo y liderazgo docente, donde se encuentra la pregunta que se genera luego de escuchar al hermano Cristian. El segundo temario, formación docente y liderazgo educativo. Y el tercero, investigación de acción y liderazgo educativo. Hay una serie de preguntas allí ya formuladas, pero pues por el tiempo creo que luego se quedarán para que todo el mundo continúe desde lo que podamos escuchar, iluminados por la ponencia central del hermano Cristian, darles respuestas. Bien, en ese sentido, entonces, usted ya podemos quitar, ya no ven la presentación, ¿cierto? ¿O sí? Sí, la vemos. Vemos ¿Sí la ven? la primera diapositiva, la primera. Vale, yo le voy a pedir el favor a Jonathan que por favor quite ya el compartir de mi pantalla. Gracias. Me avisan por favor cuando ya no estén viendo esto para poder dar inicio. Listo. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar entonces con los temarios, con el kit de preguntas. Entonces, a ver, permítame un momento. No estamos viendo al hermano Cristian. A ver, para que nos vean a todos nuestras caritas, ¿se puede? Bien. Hay una primera pregunta que vamos a ubicarla en el set de políticas de desarrollo y liderazgo educativo. Esta pregunta dice así, les pregunta a ustedes. En Colombia no se cuenta con un sistema de políticas públicas relacionadas directamente con el liderazgo educativo, que den respuesta con procesos formativos, investigativos, cualificadores, que fortalezcan las prácticas pedagógicas y didácticas y que a la vez redunden en la consolidación de la educación como sistema
y de los aprendizajes además. En relación a esto, pues me pregunta cuál sería su posición. ¿Cuál es el diagnóstico concebido que puede ofrecer posibilidad para, por lo menos, estudiar la urgencia de políticas en liderazgo educativo en Colombia? Les arrojo esta primera pregunta y digamos que para el auditorio voy a decirles que van a tener nuestros panelistas 5 minutos nomás, ya no 7, sino 5 minutos nomás, para dar sus percepciones, por supuesto. Sé que algunas preguntas quizás son dirigidas para hacer un estudio de maestría y doctorado, pero bueno, aquí vamos simplemente a ofrecer la motivación para que nuestros escuchas las posibiliten. Entonces, también tengo que decirles, aquí Miriam me estaba afirmando que es importante que ustedes reconozcan que hay una persona que también está vinculada en este momento, nos está colaborando, mirando las preguntas que ustedes nos envíen. Mirencita, ¿tú me puedes ayudar, por favor, el profesor? Sí, creo que él tiene micrófono también. Filiberto, Sí, gusta presentarse, vale. Filiberto Guzmán, rector de una institución educativa rural de Cundinamarca. Exacto, eso es lo que quería decir. Gracias, Filiberto, por estar acompañándonos acá, muy amable. Bien, entonces ya les hemos dado un minutico a todos los panelistas para que quien desee puede mover la manita y con mucho gusto le doy la palabra. Bien, Juliana, muchas gracias, nuestra antropóloga. Ya, aquí ya activé el sonido. Pues yo oyendo la pregunta, yo me pregunto, pues para las reflexiones, pues el tema de la dirección escolar sí ha sido tenido en cuenta en la historia de las iniciativas, o sea, no tanto como políticas, sino como acciones e iniciativas sí se han hecho. El curso que ha tenido, pues es otra cosa. Y que es necesario también entender que el tema, o sea, estos son procesos, ¿no? O sea, si se empieza a tomar en cuenta la importancia del directivo escolar para lograr mejorar la calidad de la educación, pues sí es algo reciente. Empezó a sonar en los 90, pero la fortaleza, o sea, como la importancia del tema dentro de la agenda pública, yo creo que es algo que se está consolidando ahorita. O sea, antes había tenido como algunos picos, pero ahorita este es un momento crucial como en la historia de Colombia con relación a una futura consolidación de una política como tal, pero iniciativas sí se han hecho, o sea, tanto decir como que no se ha hecho nada, tampoco, o sea, sí se ha hecho algo. Perfecto, Juliana, muchas gracias. ¿Quién de nuestros panelistas quiere continuar con el debate abierto? Bien, Wilson y después Fanny, muchas gracias. Bueno, creo que concuerdo con lo que comenzó a plantear Juliana, y es que, bueno, en general, y abriría yo el tema de la política educativa en Colombia, es un lugar todavía de incertidumbre. Creo que como sociedad todavía no hemos construido la capacidad para generar políticas de Estado y a veces ni siquiera políticas de gobierno. Creo que las políticas a veces van al vaivén de las coyunturas. Bueno, como en el caso de la pandemia, pues eso sí está totalmente justificado, pero a veces de muchas otras coyunturas que no tienen, digamos, lugar de ser. Entonces, a veces tenemos más bien políticas de gobierno, a veces, digamos, yo diría más bien acciones de gobierno, digamos, muy desarticuladas, y creo que cuando hemos intentado construir esas, por ejemplo, con un plan nacional decenal de educación, digamos como que no hemos tenido digamos, la fortaleza y la voluntad política para sacarlo adelante. Creo que eso es algo que al país le hace falta, ¿no? Entonces, en esa mirada digamos, de la debilidad de nuestra, digamos, de nuestra nación para construir políticas públicas, están también adentro, digamos, toda la habilidad de construir políticas para aspectos específicos como la formación de docentes y la formación, digamos, de directivos, y en esa idea, en ese espacio del liderazgo, de la construcción y el liderazgo digamos, de los directivos. Creo que, pues,
tienen que alinearse una cantidad de factores para que eso suceda. En primer lugar, yo creo que el Estado tiene que entender que, digamos, que las políticas no se construyen solas. Y creo que en Colombia hemos venido avanzando en ese sentido. El ministerio ya escucha más a las universidades, llama a los actores sociales, no siempre con el grado digamos, de participación que uno quisiera, pero se ha avanzado muchísimo y estos últimos gobiernos, y tenemos que reconocer que este último gobierno lo hace. Segundo, creo que las organizaciones sociales tienen que fortalecerse para interactuar con, digamos, también con el Estado en la construcción de políticas públicas. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros participamos con 13 organizaciones de la mesa, en la mesa de liderazgo directivo, en donde Juliana tiene un papel, un liderazgo indiscutible, y en la que hemos, por ejemplo, venido construyendo el Acuerdo Nacional para las Buenas Prácticas Directivas. Eso tiene que pasar ahí. Ahora, la academia también tiene que estar presente en la constitución de esas políticas públicas. El hermano Cristian decía, no es sentarse aquí a esperar que me manden la política pública para criticarla y para decir que las malas, sino que es desde la investigación, desde esa base empírica que hay que participar en la construcción. Los mismos directivos, docentes, tienen que ser actores fundamentales de la política pública. En la política pública educativa, no solo en lo reivindicativo de lo salarial, sino también en esa parte que les corresponde de su responsabilidad social, es decir, y proponer. Entonces creo que somos una sociedad que está madurando, que está entrando en la comprensión de lo que es la construcción de políticas públicas, pero para eso tenemos que empezar a hacer ciertos fortalecimientos en el Estado, en las organizaciones no gubernamentales, en la academia y por supuesto en los directivos y docentes para que hagamos lo que verdaderamente se conoce como construcción de una política pública. Wilson, muchas gracias. Fanny. Bueno, yo primero que todo quisiera contextualizar un poco desde dónde voy a hablar, y yo voy a hablar desde el orden de la coordinación en una institución educativa rural, pero también en el punto de vista de estudiante de doctorado, trabajando el tema del liderazgo escolar, pero algo muy fino del liderazgo escolar, que es el liderazgo directivo. O sea, del gran mundo del liderazgo escolar, mi trabajo está orientado hacia el liderazgo directivo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo puedo decir es que como campo de conocimiento del liderazgo, pues en efecto, como lo han dicho mis antecesores, pues es un tema nuevo a nivel nacional. Entonces, en ese orden de ideas ha habido intentos aislados de fundaciones, de entidades que han hecho determinadas alianzas por determinado tiempo para tratar el tema del liderazgo escolar, pero más allá, o del liderazgo directivo en este caso. Pero digamos que la clave de estos procesos aislados es que por fin en este plan de gobierno, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que son palabras fundamentales en este momento de la historia de Colombia, pues aparece por primera vez el tema del liderazgo directivo, y entonces ahí se están realizando acciones como plan de gobierno, pero también aparece el tema de la formación y del fortalecimiento de las escuelas normales superiores, que son fundamentales y necesarios porque, como lo decía el hermano Cristian, suceden cosas muy finas y particularizadas en contextos rurales. ¿Y quiénes son los que primero atienden, digamos, la parte educativa en los sectores rurales? Pues los que han sido formados en las escuelas normales. Entonces, ya aparece como política, digamos, someramente, pero es la necesidad, o sea, es súper necesario que haya voluntades políticas, entonces esté la academia, estén las entidades interesadas en la investigación, y se construya obviamente con los directivos docentes y docentes de las instituciones educativas mancomunadamente. O sea, son esfuerzos conjuntos y de voluntades políticas que permitan
que se trascienda en las discusiones y en las reflexiones, tanto a nivel interno, micro, porque hace parte de un mismo sistema y es qué jóvenes, qué niños queremos para el futuro, pues para Colombia, cómo los queremos, cómo queremos que conformen familia, cómo queremos que ellos tomen decisiones. Entonces, obviamente que es la confluencia de voluntades la que permite que se fortalezca como política pública y que pueda trascender en el tiempo. Eso sería. Vale, muchas gracias, muy amables. Bueno, hay una cuestión interesante acá ya para vincular la pregunta que le formulaban al hermano Cristian en el sentido, digamos, del COVID, y luego pasamos al planteamiento, digamos, del liderazgo en la educación rural. Todos sabemos que hay tendencias que se están moviendo contemporáneamente y que de alguna manera presionan a los sistemas educativos, a los nuestros, a los de América Latina, y bueno, y a todos los demás, pero estamos nosotros vinculados acá en las epistemes del sur, como bien lo dice algún autor. Varios elementos son los que están, digamos, presionando, por no decir retando, sino presionando este planteamiento de liderazgo educativo, la globalización, la diversidad, la sociedad digital, es decir, los intercambios, y especialmente los resultados, lo que se denomina la accountability, la rendición de cuentas, que a todos no nos gusta, a los educadores en cierta medida, pero pues que nos han hecho que es necesaria. Y el tema de la desigualdad, algunos de esos elementos ya los tocaba el hermano Cristian en sus tesis. Y a mi modo de ver, digamos, también plantea cambios en la gobernanza, es decir, en la manera como agenciamos los liderazgos en los sistemas educativos y en los sistemas educativos, en los aparatos educativos. Toca el tema de la cultura organizacional, por supuesto, esto que también nos decía el hermano Cristian. Pero a mí me parece que lo que toca a profundidad, o uno de los elementos que toca a profundidad, el tema de liderazgo jalonada por la presión internacional de la OCDE, ¿cierto? Especialmente del año 1999 en adelante y antes inclusive, es el tema que nos insta a los educadores y a los académicos a pensar para hacer posible el liderazgo, que es la calidad y la equidad, la calidad y la equidad. O sea, ¿cuál es su posición frente a eso? Es posible que, ya lo dice el hermano, o sea, el liderazgo educativo y la escuela no pueden hacer posible solamente eso, pero en el tema del liderazgo educativo, ¿cierto? ¿Cuál es el compromiso, cuál sería el compromiso, ¿cierto? Del vínculo, el compromiso no solamente práctico, sino también, digamos, investigativo por un lado y también, digamos, académico por el otro y administrativo por el otro, de liderazgo educativo como ese gran sujeto que estamos pensando en este momento entre lo que es el desarrollo de la calidad educativa y el cumplimiento de la equidad. Tienen la palabra, estimados, estimadas. Bien, Juliana, dale. Pues más allá de esas exigencias internacionales y todo lo que sea, es parte del concepto de cómo en el país, a través del desarrollo de las mismas políticas o iniciativas que tengan que ver con el sistema escolar, ¿sí? Está esa relación, o sea, ¿cuál es la comprensión que está detrás? Porque es que qué importa lo que digan los demás si, por ejemplo, uno ve el desarrollo de la legislación, las normas, las medidas que se toman, cómo se mide, por ejemplo, la escuela de liderazgo que está ahorita, todo eso tiene una comprensión particular sobre cómo mirar el desarrollo de la calidad con esta parte de la equidad. O sea, no es tanto, es que ni siquiera es como mirar afuera, sino cómo está adentro se está concibiendo eso. Cómo es la misma concepción que tienen las secretarías de educación, cómo se ven los planes territoriales de formación docente. O sea, ese tema es una cosa también interna. O sea, la importancia es que si uno logra concebir un desarrollo de la calidad más enfocado en la equidad desde las mismas medidas nacionales, pues uno no, o sea, uno tendría otro tipo de discusión. Muchas gracias, Juliana. Fanny, adelante. Bueno, yo diría que en términos
hay unos compromisos de orden internacional a los que el país necesariamente tiene que decir sí. Yo quiero hacer una diferenciación con respecto a rendimiento escolar y a formación y aprendizaje. En ese orden de ideas, si como país el Ministerio de Educación Nacional se compromete a mostrar altas calificaciones, bien sea por pruebas externas o por pruebas internas, en matemáticas, en ciencias naturales, en toda el área de humanidades, pues obviamente causaría mucho ruido ese nivel de definición de la calidad educativa. Entonces, yo invitaría un tanto a que la calidad se acerca más a la equidad si hablamos de realmente garantizarle el derecho a la educación y garantizar buenos procesos de aprendizaje de los estudiantes y de formación. Entonces, eso pasa por sí, aprender matemáticas, pero también pasa por cómo tener la capacidad de decidir, de tomar decisiones para su propia vida. Pasa por la capacidad de poderse relacionar de manera adecuada con las otras personas. Entonces va más allá del rendimiento escolar y eso lo acerca al proceso de aprendizaje y de formación, pues obviamente lo acerca más al de equidad, porque pues la idea es que todos los niños y jóvenes, y bueno, si hablamos de trayectorias educativas, entonces diríamos todos los habitantes de Colombia tendrían que tener garantizado el proceso de calidad en lo que haga, en formación en la que se llama para el desarrollo humano o en la garantizada por los gobiernos, por el Estado. Entonces, en ese sentido, ¿qué vacíos uno puede identificar tanto de la experiencia como desde la estudio académico? Pues obviamente que todos tenemos que entrar en procesos de formación, incluidos los docentes y los directivos docentes, para poder reconocer otras formas de la calidad y de la equidad que van más allá del rendimiento escolar, como pues por sintetizar esta pregunta. Vale, por aquí hay un profesor que nos está llamando la atención para tener en cuenta en que la calidad de la educación o la educación de calidad no solamente resalta o tiene en cuenta los resultados, sino que atiende especialmente, y eso es de las políticas públicas, así no nos guste mucho esto, pero atiende necesidades educativas, sociales y personales. Otra cosa es que los contextos educativos y sus líderes, estamos hablando de liderazgo educativo, tengan en cuenta esto y los apropien y los amplifiquen a las características y idiosincrasias, digamos, particulares. Wilson, ¿pediste la mano? Perdón, no me di cuenta. Sí. Perdón, sigue. Bueno, yo creo que hoy este concepto de la calidad es bien, digamos, bien discutido, ¿no? Digamos, bueno, de todas formas son 20 años de ese régimen discursivo, dirían los Foucaultianos, sobre esa categoría ese enunciado de la calidad. Pero si hoy uno piensa qué sería digamos, o por dónde orientaría uno un tema de una educación de calidad después de la pandemia o digamos en este contexto que nos toca vivir ahorita, yo encontraría como digamos, 4 elementos que a mi modo de ver, para ponerlos en discusión, podrían ser interesantes. Lo primero es que, y digamos que incluso caracterizarían los liderazgos, ¿no? El primero es, digamos, esa idea de los liderazgos biocéntricos, porque con todo esto que ha pasado en la pandemia hemos visto una discusión entre los liderazgos económicos, los que están centrados en la economía y los que están centrados en la vida, y eso da unas cifras muy diferentes en muertos, en atención, en temas. Entonces, digamos que el tema de lo bio, la centralidad de la vida, hoy es una discusión bien fuerte para pensarse y para orientar el liderazgo.
porque sí es verdad, como decía el profe, que uno puede entender el liderazgo como la búsqueda de la calidad educativa, digamos, simplemente puesta en medio de unos conocimientos y unos aprendizajes, o puede ampliarla mucho más desde una defensa de la vida, que hoy es una discusión en el mundo. Europa acaba de hablar de un pacto ecológico, todo el modelo de desarrollo se va a ir. Partes de otros gobernantes del mundo están diciendo no, al contrario, vámonos para otro lado, la industria, vámonos a la extracción. Ahí hay una discusión. El segundo elemento yo que creo es que hoy, digamos, los liderazgos tienen que empezar a centrarse en la democracia, porque también después de esta crisis salir, digamos, no, siempre las crisis, lo que la historia nos enseña es que las crisis, después de las crisis vienen, digamos, los proyectos autoritarios, los proyectos, digamos, más absolutistas, y entonces, pues, en ese sentido, digamos que pensarse hoy en, digamos, en la democracia, en la participación, en lo que planteaba el hermano Cristian, digamos, una educación de calidad tiene que pensar hoy en hablar de democracia, de derechos humanos, de construcción de paz, ese tipo de cosas. El tercer rasgo de esos liderazgos, yo diría, es digamos, lo inclusivo. Se fue la onda. ¿Están escuchando al profesor Wilson, compañeros? No, ¿cierto? Profesor Wilson, no se te escucha. Ahora sí, más o menos, Wilson. Nos quedamos en el tercero, en el inclusivo. A ver, Wilson, por favor, el cuarto. Quedamos en pausa en la mejor parte. Bien, mientras que Wilson se vincula, Wilson está tratando de vincularse. Wilson, ¿Puedo agregar una cosa mientras que aparece dale, Wilson? por ¿Sí? favor, Juliana. Yo yendo a Wilson aquí que hablaba pues lo biocéntrico, lo democrático dentro del liderazgo, es como un poco como desde la parte como de los temas, pero yo creo que uno podría ir con lo de la pandemia un poco más atrás, es Ajá, reconocer cuál es el papel del directivo. O sea, sí. no esos contenidos del liderazgo, sino cuál es el papel central. Ahí me O sea, están escuchando. ahora sí, Wilson. Sí, ahora sí. Wilson, permíteme un momentico que está haciendo una interpelación Juliana y ya sigues. Adelante, Juliana. Wilson, te contextualizo, estaba hablando pues que tú estás hablando como de unos elementos dentro del liderazgo y yo decía, no, pues eso es buenísimo, pero también hay que echar como un paso un poco más atrás, que es cuál es el papel del directivo, porque el coronavirus como que lo pone a uno a reflexionar sobre cómo es esa comprensión del directivo. O sea, no solamente lo liderazgo distribuido, no sé qué, sino cuál es el papel, dónde está la identidad del directivo, qué tanto la importancia de tener un directivo fortalecido como directivo. O sea, esto genera un cambio de esa comprensión, ¿no? Eso es bastante interesante el proceso. Ahora sí que pena sigue, Wilson. Perfecto. Gracias. Wilson. Te quedaste en el de inclusivo. Ibas en el tercero. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. No te escuchamos ahora ya no. Bueno, una preguntita. ¿Qué aprendizajes pueden extraerse del confinamiento social preventivo por COVID-19 para el liderazgo educativo rural? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, acabamos de lanzar otra pregunta. Wilson, termina tu idea, por favor. Bueno, ahí como para terminar. Aló, Wilson. No, pues estaba hablando de lo Wilson, no te escuchamos, se pierde otra vez. céntrico. No Yo está creo que está muy pegada esta última difícil, Wilson, difícil la comunicación. pregunta.
Wilson, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Bueno, listo. Estaba planteando que además de lo biocéntrico y digamos de lo democrático, uno podría plantearse también el tema de lo inclusivo, digamos el aparecimiento digamos, de estas nuevas digamos, particularidades del liderazgo y que digamos que van a ser muy importantes el feminismo, los movimientos que están en relación con lo diverso, lo plural, van a ser realmente muy importantes. Entonces yo diría que esos tres elementos, más uno cuarto que es digamos, la mirada disruptiva sobre el mundo. Porque lo que nos enseñó un poco la pandemia es que estamos en un mundo muy incierto en el que en cualquier momento, digamos, podemos estar digamos, en un cambio radical y tenemos que construir esas capacidades. Entonces yo señalaría esos 4 aspectos por allí. Muchas gracias. Habíamos dado una pregunta a Wilson sobre los aprendizajes que pueden extraerse del confinamiento social preventivo por COVID-19 para el liderazgo educativo rural, reconociendo, por supuesto, como bien lo decía Juliana, cuando tú estabas tratando de comunicarte con nosotros, que ahora me está fallando a mí. ¿Me están escuchando? Ah, bien. Pues sí, sabemos que la educación en los campos colombianos, y no sé si de la región, pues tienen bastantes problemáticas. Una de ellas en el confinamiento social, pues lo hemos visto nosotros, vivido también los que estamos trabajando con esta población, pues la parte, digamos, de la conectividad, ¿cierto? El aislamiento, la pobreza y todo eso. Bueno, pero ¿qué decir de nuevo? ¿Ustedes qué pueden decir de nuevo a nosotros para poder saber cuáles son los aprendizajes de confinamiento social preventivo que tenemos en el liderazgo de la educación rural en Colombia? Juliana. Pues a mí me pareció fue interesante, fue porque mostró o sea, volvió, o sea, cuando están en situaciones coyunturales lo que pasa es que se muestran como esas dificultades que ya son obvias y que todo el mundo reconoce, pero se hacen mucho más evidentes. Entonces, ¿cómo se empieza a pensar en una política? Bueno, venga, trabajemos esto del colegio virtual, hagámoslo así, la conectividad por acá, lo otro. Pero otra vez nuevamente como que existe esa fricción entre cómo comprender la realidad nacional, o sea, cómo la parte rural definitivamente no está contenida como en ese pensamiento estratégico que se está manejando. A mí me pareció impresionante, pero volviendo a otro punto de este aprendizaje, como esa oportunidad de vencer nuevamente los mismos problemas, pues, es el papel del directivo. O sea, como el directivo la agencia del directivo de todas maneras es indispensable para poder solucionar este tipo de situaciones retadoras, ¿no? ¿Cómo hace ese directivo rural para poder afrontar y continuar con el aprendizaje de los estudiantes? Perfecto. Es muy diciente. Muchas gracias. ¿Algún otro panelista quisiera decirnos algo? Fanny. Bueno, yo creo que voy a tomarlo en dos sentidos. Los grandes aprendizajes de experimentar esta pandemia nos han visibilizado cosas que de pronto se decían en la teoría, pero que ahora se están viviendo. Por ejemplo, ¿cuáles? El acercamiento de la familia al proceso académico del estudiante. Necesariamente la familia, si estamos hablando de los niños más pequeñitos, pues necesariamente tiene que haber un acompañamiento y ha habido durante estos 6 meses de confinamiento, ha habido un acompañamiento. Y entonces el viernes pasado estábamos en el foro educativo institucional y precisamente los padres nos decían, hemos tenido la posibilidad, no solo de las cosas negativas, que pues es muy fácil de identificar, pero sí cómo nos divertimos aprendiendo una canción en familia o compartiendo espacios en familia que nos permiten aprender, porque yo como padre o como madre de familia no tenía ese conocimiento. Entonces, esas son las riquezas. El otro, creo que básico, es la resiliencia, esa capacidad de cómo en conjunto en familia
y el acercamiento que definitivamente ha tenido que tener la escuela a la familia, porque ya nos vemos a través de una pantalla o tenemos que ir a la casa del estudiante a entregar las guías, que son las dinámicas de los contextos rurales que se están viviendo en estos tiempos. Entonces, eso es un aspecto, el uso de las tecnologías. Muchos le teníamos temor a las tecnologías, la redimensión. Entonces esto nos bota a unos retos. O sea, la experiencia nos bota a unos retos. Creo que uno de los retos más importantes es que no es más importante un liderazgo que el otro. En la escuela y en el sistema educativo hay unos liderazgos. Sí, el liderazgo directivo es fundamental, pero porque está al lado de los otros liderazgos, por ejemplo, el de los docentes, que es de la relación persona a persona con el estudiante que está en su proceso de aprendizaje. Entonces, la visión compartida de la escuela de aquí para adelante será fundamental, porque no podemos seguir trabajando desde las individualidades de los procesos escolares, ni los procesos territoriales, ni los procesos nacionales. Tenemos que irlos construyendo, como se ha mencionado, mancomunadamente, para que pues esto tenga un efecto y definitivamente logremos cerrar esas brechas que ya están identificadas con las estadísticas y pues a través de muchos datos. Entonces, creería que esa es la fundamental, la visión compartida del sistema educativo, pero si lo llevamos a la institución educativa escuela, pues será esa visión compartida entre padres de familia, entre estudiantes, entre directivos docentes, entre docentes y entre comunidad cercana a donde está ubicada la institución educativa. Creo que es desde allí que nos fortalece, porque obviamente uno puede identificar desde ya muchas brechas que en cambio de disminuirse en ese proceso que llevábamos, pues se han ampliado. Y entonces allí la importancia del directivo docente para tener clara la mirada de futuro, pero no porque es mi mirada como directivo docente, sino que yo invito a mis demás colegas de la institución educativa y al sector local y el sector distrital, en este caso hablando desde Bogotá, pues construimos una ruta que nos vaya fortaleciendo todos esos vacíos que pues se quedan desde la casa, porque pues no sé si es de conocimiento de todos, pero obviamente donde más brechas se pueden notar pues son en las instituciones educativas rurales, porque por ejemplo a 8 kilómetros de Usme Pueblo hay muchas dificultades, siendo una institución educativa pues cercana a la ciudad, pues hay chicos que ni siquiera cuentan con servicio de luz, con servicio de agua, no hay conexión, definitivamente no es posible tener conexión a internet. Entonces a los colegios nos ha tocado buscar la manera, y eso ha sido mancomunado. Y entonces eso es lo rico, lo que uno puede decir, mire lo valioso y las cosas positivas de esta pandemia. Nos tocó, hay profes que en este momento van hasta la casa del chico y le llevan la guía porque no tienen otra opción, porque además están muy alejados del colegio. Eso como por ahora. Gracias. Hay una pregunta de orden conceptual y es, la OCDE envía una información global sobre liderazgo, pero habla de liderazgo escolar, ¿cierto? Hay una archiexperta en eso que trabaja con la OCDE, que es la persona que se ha encargado de distribuir esta información con ponencias y congresos internacionales PONT, y esta persona habla de eso, pero entonces aquí me están preguntando si acaso no se limita el liderazgo, digamos, del directivo y del docente en esa concepción de liderazgo escolar, porque se piensa que con eso se está curricularizando ese poder político, social y ético del educador y del directivo. Y más bien, ¿por qué no pensar en una posición donde se hable más bien de liderazgo educativo y dentro de él, pues el liderazgo escolar y dentro de este liderazgo pedagógico? Es una especie de escalonamiento, jerarquía conceptual. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Hermano Cristian, Juliana. Muchas gracias, Javier.
Bueno, a mí me parece que conceptualmente hablando, el liderazgo educativo ha sido concebido como una categoría sombrilla, vamos a decirlo de esa manera. Y en esa gran categoría sombrilla, pues surgen diferentes tendencias, emergen diferentes teorías, tipos de liderazgo, ¿no? Que han sido concebidos como potenciales para causar impactos importantes en la escuela. El liderazgo pedagógico ha sido uno, liderazgo instruccional, que ha hecho carrera, ¿no? Y diría yo que ha sido como el tipo de liderazgo incorporado en la política pública, ¿sí? No obstante, pienso yo que, claro, el liderazgo escolar tiene que favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Por supuesto, no estoy en contra. Al contrario, me parece que es importantísimo reconocer que el liderazgo escolar tiene que cambiar las prácticas nuestras como líderes en las escuelas, en las escuelas de nuestros lugares, de nuestros territorios, ¿no? Pero al mismo tiempo, el planteamiento justamente que hice a través de mi presentación es cómo conservamos lo mejor del liderazgo escolar en esa concepción, ¿no? de impacto sobre las prácticas y también sobre los resultados de los estudiantes, para incorporarnos ya a un tipo de liderazgo que es de carácter territorial, que justamente se mueva la idea del desarrollo humano en un contexto más amplio, integrado con otros organismos, con otros entes, que favorezca pues el desarrollo de capacidades para la vida digna de las personas. O sea, no es solamente un resultado por el resultado, ¿sí? Que entiendo que es la preocupación de los gobiernos y la preocupación en particular del Ministerio de Educación Nacional, sino es ir más allá de, ¿sí? No es desechar la idea de que el liderazgo escolar no nos sirve porque está apuntando a los aprendizajes escolares. No, yo creo que se trata de conservar la intencionalidad del liderazgo escolar entendido como liderazgo pedagógico, pero tenemos que ir más allá y causar unos impactos en el orden comunitario, integrarnos a una visión territorial que favorezca el desarrollo de las capacidades de las personas, encontrarnos con otros organismos y otros agentes que entran en este proceso de construcción, apropiarnos del territorio como una forma de entender el desarrollo local. Yo creo que una de las cosas que tal vez he podido percibir es que en muchos lugares digamos, lo pedagógico, lo educativo va por un lado y lo comunitario va por otro. ¿Sí? Hay algunas comunidades que construyen, por ejemplo, proyectos de paz y a veces estas comunidades tienen muy poco que ver con lo que pasa en la escuela, porque la escuela está pensada más como una institución que tiene que cumplir con una funcionalidad de orden curricular y formativo, pero muy poco vinculada a las realidades que ocurren en los contextos inmediatos, de lo que hacen estas comunidades de campesinos, por ejemplo, que construyen paz, que generan proyectos para la protección y promoción de los derechos humanos. Yo pude percibir en una zona del país exactamente esto que estoy diciendo. Mientras hay unas comunidades de campesinos generando unos procesos de formación, de transformación, líneas de trabajo productivo, por ejemplo, en conjunto, al otro lado yo veía la escuela completamente desarticulada, desconectada, ¿no? Como si fuera una realidad paralela. Y yo creo que tenemos que superar este tipo de división, esta visión excisoria, en el sentido de que tendríamos que trabajar sobre un liderazgo que conserve lo mejor del liderazgo pedagógico, pero que se centre fundamentalmente en el desarrollo de las capacidades de los sujetos para expandir sus libertades fundamentales. En otras palabras, para promover desde una perspectiva de justicia social lo que les ha sido limitado por muchos años. Me parece que esa puede ser una buena manera de integración y conceptualmente yo creo que estos dos elementos se pueden armonizar perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Juliana, te escuchamos. Pues yo lo que iba a agregar era que pues en estas discusiones conceptuales en última siempre se nos olvida mirar es los procesos de apropiación de lo mismo que se está diciendo. Digamos, PONT, pues esto ya tiene sus buenos como 5 años o más y yo creo que la particularización ha empezado a tomar bastante fuerza en este tipo de cosas. No es que sea un solo liderazgo y cuál es el único y así tiene que ser y este tiene que ser así. No, es como que se da una especie como de autopista, que es lo que está diciendo el hermano Cristian, mire, esto se puede mirar de esta manera, se puede incluir, esto se puede, pero en últimas el directivo es el que asume su propio, o sea, hace la contextualización y particularización a las propias necesidades del contexto que también el hermano Cristian había explicado en su presentación. Entonces, pues más allá de pelear uno con Ponto, ¿qué dice lo otro? Pues es aumentar esa autopista, ¿sí? De reflexionar sobre el liderazgo para que cuando el directivo pueda hacer su propia selección y cuál es el liderazgo
que les beneficia más a él dentro de su contexto, o sea, como su fórmula para sí mismo. Entonces, pues yo creo que es eso, o sea, no es tanto como decir uno u otro, sino lograr esa amplitud de la autopista. Gracias, Juliana. Fanny. Bueno, yo quiero hablar desde una contextualización referente a que el liderazgo escolar tiene un norte. El norte es el mejoramiento de los procesos educativos para garantizar el ejercicio de aprendizaje del estudiante. Ese es el norte que tiene el mejoramiento educativo. Entonces, dentro de ese norte, inclusive Hopkins nos está diciendo todo el cambio, todo el tiempo que digamos que hay que hacer un movimiento. Antes, como decía el hermano Cristian, eran las políticas las que definían el norte pues de cambio a nivel de nación unificado, por decirlo de alguna manera. Lo que nos está diciendo Hopkins en este momento es que la unidad de cambio es la institución educativa, porque allí suceden cosas concretas. Y entonces, en ese sentido, los liderazgos, mejor, hoy no es importante hablar de estilos de liderazgo como los expresaba en su exposición el hermano Cristian, como para tener el panorama general. Más allá, estamos en el momento de más allá de tener un estilo particularizado de liderazgo, es qué me sirve para mi institución educativa y para mi realidad educativa, teniendo en cuenta obviamente perspectivas desde inclusión y justicia social. Entonces, obviamente que la visión compartida de futuro, la construcción participativa de cómo quiero proyectar mi proceso institucional es de comunidad, es con todos los participantes, con toda la comunidad educativa, pues como tenemos el nombre desde la Ley General de Educación, es escuchando a los estudiantes, es construyendo desde las bases, pero también desde una dirección clara, porque tiene obviamente que hay unas, y quiero referirme a esto muy rápidamente, hay unas condiciones que son de orden personal, pero que esas se cultivan con la formación, porque no podemos seguir a punta de la intuición, sino que el liderazgo directivo puntualmente, y ahí entro un poco en el campo específico donde yo trabajo en este momento, mi proceso investigativo, es que ese se tiene que formar, tiene que crear unas capacidades, o sea, no es solo la intuición, no es solo mi voluntad, sino que hay que crear unas condiciones de capacidad profesional que se ejercen individualmente y colectivamente y territorialmente, para ya terminar. Gracias. Fanny, qué pena contigo. Sí, lo que pasa es que ya se acabó el tiempo, esto se cierra, nos queda un minutico. Entonces simplemente quedamos con dos preguntas, una del profesor Tito y otra de otra profesora, a ver si aquí a menos lo menciono, que es Esperanza Díaz, Jesús Cera, Mónica, en fin, Filiberto Guzmán, José Hermes, ¿cierto? Y las preguntas que ya había colocado yo, como que eran 12, hemos tratado 5 preguntas. Las demás preguntas nos quedan para que si pueden compartirlas a los correos electrónicos de aquí de los panelistas, invitados a hacerlo a través de la profesora Miriam Zapata. Agradecerles a todos y a todas, fue una degustación importante como aperitivo para almorzar ahorita y que vamos con mucho apetito para poder pensar más el liderazgo docente rural y el liderazgo docente a nivel general educativo. De verdad, muchas gracias a todos y a todas. Una feliz tarde. Gracias por la invitación. Gracias, Javier. Feliz tarde a todos. Gracias. Feliz tarde. Gracias.